Iglesia Oasis, queremos darte la bienvenida a nuestro servicio en línea. Creemos que Dios tiene grandes cosas, grandes planes para nuestra vida, así que te invitamos a que estés partícipe, a que tengas una pluma, a que tengas tu libreta, a que tengas tu Biblia y a que prepares tu corazón. Prepara ahí una atmósfera en tu hogar donde Dios pueda hablarte, donde Dios pueda manifestarse y donde tú puedas seguir creciendo a la estatura de Cristo Jesús. Así que de esta manera está expectante y recibe todo lo que Dios tiene para tu vida el día de hoy.
con un aleluya. Lo que más necesitas sea provisión, sea salud. Lo que tengas que o necesites, pídeselo al Señor. Oh Señor, tú lo haces una y otra vez. Qué bendición el poder saber que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en esta vida en victoria y poder traer el cielo a la tierra a través de todo lo que Jesús compró para cada uno de nosotros. Así que este día nos vamos a poner de acuerdo y te vas a poner de acuerdo conmigo y vamos a declarar que hoy la palabra de Dios cobra vida en nuestro espíritu y que nosotros caminamos en
hacer y en actuar en la palabra que Dios nos está hablando durante estas semanas, donde Él nos está hablando acerca de todo lo que Jesús ya compró para nosotros. Y en este día vamos a orar y ponernos de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por todo lo que tú ya has provisto para nosotros a través de la muerte, de la sepultura y de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú hablas a nuestra vida, alumbras los ojos de nuestro entendimiento, nos das espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de la palabra y de todo el bien que ya está en nosotros. Y hoy recibimos esta palabra y te damos gracias, Señor, porque esta palabra es viva, es medicina y vivifica nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones y todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Yo sé que hemos estado meditando, hemos estado guardando y atesorando la palabra de Dios que Él nos ha hablado, pero sobre todo, como dice Santiago capítulo 1 versículo 22, que tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y yo creo que esta palabra bendita de Dios, estas escrituras que Dios nos ha dejado, es lo que ha propiciado que nosotros podamos tener la fe sobrenatural de Dios, porque nosotros no estamos caminando con una fe humana. Nuestra fe no está fundada en una fe humana. Nuestra fe está anclada y fundamentada en la palabra de Dios, y esta palabra de Dios es fiel y verdadera. Esta palabra de Dios es incorruptible, y en esta palabra, al oír esta palabra, es que nosotros pudimos tener fe para salvación. Al oír esta palabra es que nosotros pudimos poder responder a esta fe sobrenatural de Dios, y es que hemos nacido de nuevo. Pero una vez que nacimos de nuevo, la palabra de Dios nos enseña, como lo hemos estudiado en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Si quieres ir conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 2 versículo 20, dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hoy tú y yo, que hemos nacido de nuevo, ya tenemos la fe del Hijo de Dios. Es por eso que podemos decir confiadamente esta frase: tú no tienes un problema de fe, tú tienes la fe del Hijo de Dios. Podrás decir conmigo este día: yo tengo la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Yo no tengo un problema de fe, porque yo tengo la fe del Hijo de Dios. Y ahora que tú y yo tenemos la fe del Hijo de Dios, lo que tenemos que hacer es comenzar a alimentarnos de la palabra de Dios, y comenzar a descubrir y comenzar a ver cómo yo puedo ver la manifestación de esta fe que Dios me ha dado. ¿Cómo es que yo puedo ver esta manifestación? Y ahora nosotros podemos saber que al nacer de nuevo ya tenemos la fe sobrenatural de Dios, y que esta fe también lo leímos en Romanos capítulo 12 versículo 3, pero es muy importante que nosotros podamos saber dónde está escrito lo que tú y yo creemos, porque nuestro creer no está basado en un pensamiento humano. Nuestro creer y nuestra ancla y nuestro fundamento de creer es porque está escrito en la palabra de Dios. Y leímos en Romanos capítulo 12 versículo 3, dice la palabra de Dios que
dice lo siguiente: sino piense, estoy leyendo la segunda parte donde dice, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aleluya. Yo creo que aquí dice muy claro, Dios repartió a cada uno. Aleluya. Esta medida de fe no es una medida, es la medida de fe, es el estar lleno de la fe de Dios, es estar lleno de la revelación que tienes la fe del Hijo de Dios, y Él la repartió a cada uno de sus hijos, que hoy nacimos de nuevo, que cuando aceptamos a Jesús nacimos de nuevo. Yo nací de nuevo, hace 25 años acepté a Jesús en mi corazón. Quizás tú lo acabas de aceptar hace unos días, o quizás meses o años, pero a causa de que Jesús está en tu corazón, ahora tú tienes la medida de fe que Dios te ha dado. Y vamos a ver hoy cómo Dios nos sigue hablando, como lo hemos dicho, al leer las Escrituras, al leer la Biblia, vamos a descubrir, aleluya, como hombres de Dios, como el apóstol Pablo. Y quiero que tú y yo podamos ver lo que Pablo dijo. Hemos estado ahí hace un momento, pero regresemos a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Es muy importante que nosotros podamos escuchar de esta fe. La palabra de Dios contiene la fe de Dios. Estas palabras que estamos leyendo, esta escritura que estamos leyendo, contiene la fe de Dios. Y cuando tú y yo leemos esta escritura, algo comienza a ser revelado y manifestado en nuestro entendimiento, y podemos tomar la palabra de Dios y podemos aplicar esta palabra de Dios para poder ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Y es muy importante que tú y yo podamos tener al Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que nos revela y es el que nos enseña y es el que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Si tú aún no has sido lleno del Espíritu Santo, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 2, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Quiero que tú y yo podamos, no busques estas escrituras ahorita, pero puedes anotarlas y tenerlas ahí contigo en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 4. ¿Por qué es tan importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos alinea y nos revela lo que la palabra de Dios dice. Porque las cosas de Dios no se pueden entender con la mente, no solamente se tienen que razonar humanamente, pero la palabra de Dios es revelada a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo en Hechos 1:4, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjate cómo Jesús les está diciendo a sus discípulos la importancia de ser bautizado, de ser sumergido. La palabra bautismo quiere decir sumergir, y lo que Jesús está diciendo a sus discípulos es, ustedes necesitan ser sumergidos en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Y dijo Él, no hagan nada, no se vayan a ningún lado, tienen que esperar este bautismo del Espíritu Santo. Y podemos leer como en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aleluya. Cuando tú y yo comenzamos a tomar la palabra de Dios y nos
ponemos de acuerdo con Dios en un mismo pensar, que si Dios dice que es importante que yo sea lleno del Espíritu Santo, yo debo de tomarlo con tal importancia. No es cualquier cosa, ni debo de dejarlo a un lado. Si Dios dijo que es importante, yo lo tomo con la importancia que se toma, y eso es mantenerme en un mismo pensar con Dios, en una misma manera de responderle a Dios. Dice, cuando llegó el día, dice, todos estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fíjate cómo dice la palabra de Dios, que se les aparecieron lenguas repartidas como ¿qué? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí dice lenguas, lenguas. Aleluya. Y dice el versículo 4 nuevamente, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Los 120 que estaban unánimes, esperando y creyendo las palabras de Jesús, los 120 fueron llenos. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado aquí desde ese día. Desde hace más de 2000 años, el Espíritu Santo ha estado en esta tierra, y el Espíritu Santo está aquí hoy hablando a tu vida, hablando a tu corazón, de que tú le puedas decir al Espíritu Santo hoy, lléname Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo de ese poder, lléname Espíritu Santo, y yo quiero estar lleno de ti, Espíritu Santo. Y la Biblia nos habla de una evidencia. La Biblia nos habla de una señal, de una evidencia que estos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo se veía en sus vidas. Dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a comenzar a hablar otras lenguas. Y no son lenguas naturales, no son lenguas aprendidas en una escuela de idiomas. Son lenguas que dice aquí, según el Espíritu da para que tú hables. Y estas lenguas el Espíritu te lo da aquí en tu interior, y tú comienzas a mover tus labios, porque cuando tú hablas, tú no tienes la boca cerrada. Cuando tú hablas, tú necesitas abrir tus labios. Entonces, cuando tú le pides a Dios, yo recibo, Dios, esa llenura del Espíritu Santo, tú tienes que dejar de hablar en tu idioma original, tienes que dejar de hablar en inglés, en español, el idioma que tú tengas, y ahora comenzar a permitir que ese sonido que el Espíritu Santo pone en tus labios comience a salir de ti. Y entonces tú eres lleno del Espíritu Santo ya, y comienzas a hablar en ese lenguaje celestial. Este lenguaje celestial y este ser lleno del Espíritu Santo es tan importante, porque hay muchos que no pueden recibir todas las verdades que Dios ha escrito en su palabra, porque todo lo quieren analizar con su mente natural, porque todo lo quieren ver de manera natural. Pero la palabra de Dios no es solo natural, la palabra de Dios es espiritual, y se tiene que recibir y discernir espiritualmente. Por eso es tan importante que tú y yo recibamos esa llenura del Espíritu Santo. Y el único requisito que necesitamos para recibir esa llenura del Espíritu Santo es lo que dice el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11 versículo 13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y yo creo que esta tarde, tú y yo que estamos escuchando la palabra de Dios, hay muchos de nosotros, hay muchos hijos de Dios que no están recibiendo la plenitud de
de cada promesa de Dios, porque no han sido llenos del Espíritu Santo. Y este día es un día para que tú, si tú no tienes el Espíritu Santo, con la evidencia o la señal de hablar en lenguas, hoy tú le puedas decir al Espíritu Santo: yo recibo, Espíritu Santo. Yo recibo hoy. Si tú quieres que tu vida sea llena del Espíritu Santo, haz conmigo esta oración. Vamos a orar en español y después ya no vamos a orar en español, pero vamos a abrir nuestra boca y vamos a dejar que lo que Dios y el Espíritu Santo ponga en tus labios comiences a hablar. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, yo sé que tu palabra dice que si yo te pido el Espíritu Santo, tú me lo darías. Yo sé que el Espíritu Santo ha estado en la tierra desde hace más de 2000 años y hoy yo te pido, Espíritu Santo, lléname de ti. Padre Celestial, lléname del Espíritu Santo, y yo creo que recibo hoy esa llenura con la evidencia de hablar en lenguas. Ahora comienza a mover tus labios, ya no ores en español, mueve tus labios y el lenguaje de Dios va a comenzar a salir. Comienza a mover tus labios. Obra sibri cobroche, obra candarabra terebre. Oh rabase telebe kotorobo sitiribike. Oh rabasa talabanderebeke. Oh rabasitiribike enderebeke. Oh aleluya. Ahí está el Espíritu Santo que ha llenado tu vida, que ha llenado tu corazón. Hay una presencia de Dios, pero sobre todo las lenguas han comenzado a salir de tus labios. Esto es tan importante porque tú y yo ahora podemos estar conectados a esta dimensión espiritual con el Espíritu Santo y podemos tener más luz en las Escrituras que estamos leyendo. Es tan importante que leamos la palabra de Dios a la luz de la llenura del Espíritu Santo, a la luz de la revelación del Espíritu Santo, porque esta Escritura no se entiende con la mente. Esta Escritura se recibe por revelación en el Espíritu. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos esa llenura del Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros estamos hablando de que cuando los hombres y las mujeres de hace más de 2000 años que estaban ahí en el aposento alto, dice en Hechos 2 que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ¿sabes qué? Cuando el poder de Dios viene a tu vida, cuando esta llenura del Espíritu Santo viene a tu vida, comienzas a practicar, comienzas a orar en el Espíritu, y hay momentos en el que este orar en el Espíritu va a parecer que estás ebrio, va a parecer que estás borracho. Y eso fue lo que la gente pensó cuando vieron a los discípulos hablando en lenguas. Dice Hechos capítulo 2 versículo 13, dice que había gente de todas las naciones, y dice que se estaban burlando en el versículo 13 de Hechos 2 y decían: están llenos de mosto, están ebrios. Pero entonces en el versículo 14 dice que se levantó Pedro, el hombre que había negado 3 veces a Jesús. Ahora ya no es un hombre cobarde, ahora es un hombre que tiene denuedo, ahora es un hombre que tiene el poder de Dios, y el Espíritu Santo le está recordando las Escrituras. ¿Por qué? Porque Pedro fue lleno del Espíritu Santo en el aposento alto. Y dice el versículo 14 de Hechos 2, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Versículo 15: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Esto, ¿sabes qué puedo ver aquí? Que cuando la gente, tú y yo, no tenemos que avergonzarnos del Espíritu Santo, no tenemos que avergonzarnos de que fuimos bautizados y hablamos en lenguas. Tú y yo no tenemos, dice aquí que las lenguas que hemos recibido son lenguas de fuego, aleluya. Y tú y yo
no tenemos que tratar de convencer a alguien o tratar de explicarle a alguien lo que hemos vivido en esta experiencia de la llenura del Espíritu Santo, porque la gente, aunque le expliques, no va a entender. Pero déjame decirte algo, que tú sí sabes lo que has recibido de parte de Dios. Y dice aquí el versículo 16, porque esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí podemos ver que lo que sucedió en Hechos 2 es algo que ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Joel dijo, en los postreros días, dice Dios. Aleluya. Gracias a Dios, hermano, hermana, hija de Dios, hijo de Dios, porque estamos viviendo en esos postreros días. Porque así como vemos a nuestro alrededor, porque la Escritura dice que en los postreros días dice que habrá gente egoísta. ¿Dónde dice esto en la palabra de Dios? En segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 3 dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y comienza una lista. Habrá hombres egoístas, y tú y yo estamos viviendo y viendo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Pero Dios dice, cuando veas que esto acontece, también yo tengo buenas noticias para mi iglesia. También yo tengo buenas noticias para mis hijos, para mis hijas. Yo tengo buenas noticias, dice Dios, porque en los postreros días, dijo Joel, en el Antiguo Testamento, dijo él, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Esta es la promesa de nuestro Dios, que Él quiere que vivamos en esta temporada de la historia y que vivamos en estos tiempos llenos del poder de Dios, conscientes del poder de Dios. Oh, aleluya, sin vergüenza de manifestar el poder de Dios. Pero Él no nos diseñó para que en este tiempo de la historia vivamos con temor, o que vivamos con vergüenza, o que vivamos con cautela, o que seamos demasiado reservados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es poder, el Espíritu Santo es fuego consumidor, el Espíritu Santo, aleluya, trae gozo, esos ríos de agua viva en nuestro corazón. Por eso es que podemos ver a un Pedro que había negado a Jesús 3 veces, podemos ver a un Pedro que era cobarde, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él ya no fue más cobarde. Él fue el primero en levantarse. Él fue el primero en levantarse y en decir al pueblo, a los judíos, lo que había acontecido y lo que estaba aconteciendo con estos discípulos que estaban recibiendo, que habían recibido el Espíritu Santo. Y este mismo hombre, Pedro, lleno del Espíritu Santo, nos dice una gran verdad en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Porque estamos hablando de una vida de fe. Estamos hablando de la fe que hemos recibido de parte de Dios. Pero fíjate lo que Pedro dice de esta fe que hemos recibido. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ya lo tienes ahí en tu Biblia. Dice, lee conmigo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahí va lo que Pedro dice bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro dijo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sabes lo que está diciendo Pedro aquí a través del Espíritu Santo? Nos está diciendo, ustedes hijos de Dios, ustedes hijas de Dios, tienen una fe igualmente preciosa que la que tengo yo, dijo Pedro. Tú tienes una fe igualmente preciosa que la que tengo yo, dijo Pedro. ¿Y qué fue lo que Pedro hizo con esta fe igualmente preciosa que tenemos nosotros hoy en día?
Esta fe que Pedro sabía, oh aleluya, tú y yo tenemos que saber, tenemos que reconocer y tenemos que recibir el hecho de que nosotros tenemos una fe igualmente preciosa que la que tuvo Pedro. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. No estamos pidiendo a Dios que nos dé más fe, porque eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros estamos aprendiendo que tenemos que reconocer y admitir y recibir lo que Dios nos ha dado. Y Él dice que Él nos ha dado una fe igualmente preciosa que la de Pedro. Y tú y yo podemos decir confiadamente, porque es lo que dice la Escritura, y podemos decir confiadamente: yo tengo una fe igualmente preciosa que la que tuvo Pedro. Dilo una vez más: yo tengo una fe igualmente preciosa como la que tuvo Pedro. Dilo una vez más: yo tengo una fe igualmente preciosa como la que tuvo Pedro. Ahora, esta fe que tuvo Pedro trajo un milagro. Y trajo un milagro en el tobillo de un hombre que no tenía firmes sus tobillos, que no tenía bien sus tobillos. En Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículos, dice, versículo 1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Aquí hay un hombre cojo de nacimiento. Pero ¿qué fue lo que Pedro habló a este cojo de nacimiento? Dice en el versículo 6 de Hechos capítulo 3, dice: pero más Pedro dijo: no tengo oro, no tengo plata ni oro, porque lo que en realidad este hombre necesitaba no era dinero. Lo que este hombre necesitaba era un tobillo nuevo. Y Pedro dijo: pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Pedro le dijo a este hombre que estaba cojo de nacimiento: yo tengo lo que tú necesitas. Yo tengo el nombre de Jesús, y yo tengo, él sabía que tenía una fe igualmente preciosa que la nuestra, y él sabía que tenía la fe del Hijo de Dios, y por eso él usó el nombre de Jesús y le dijo a este hombre cojo de nacimiento: levántate y anda. Aleluya. Yo sé que el Espíritu Santo está en este momento y te está diciendo a ti: levántate y anda. Aleluya. Estas palabras que Pedro le dijo a este hombre pudo haber dicho: yo no puedo levantarme porque mis pies, mis tobillos no funcionan. Pudo haber dicho: yo no puedo andar porque mis tobillos no funcionan. Pero cuando el Señor te dice: levántate y anda, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Dejar a un lado tu razón, dejar a un lado tu circunstancia, dejar a un lado tus sentimientos y tus emociones, y hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. Porque cuando este hombre se levantó, aleluya, dice versículo: y tomándole por la mano derecha, aleluya, tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Fíjate lo que dice la Escritura: al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Esto es lo que hace la fe del Hijo de Dios. Esta es la clase de fe que Jesús ha depositado en tu espíritu y en mi espíritu. Y esta fe te está diciendo hoy: levántate de la tristeza, levántate de la depresión, levántate de la angustia, levántate de ese estado de fracaso que has caído, dice Dios. Levántate y recibe y sé consciente del poder, de la habilidad y de
de la victoria que yo te he dado, y en el nombre de Jesús comienza a alabar a Dios. Aleluya. Comienza a darle gracias a Dios porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres una hija de Dios si eres mujer, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque Jesús vive en ti, porque el Espíritu Santo vive en ti, porque aleluya, porque el Padre Celestial te ama, porque eres el amado del Padre Celestial. Y comienza a levantar tus manos ahí donde tú estás y comienza a decirle a Jesús, comienza a decirle al Padre: gracias Padre, gracias Jesús, porque tú estás conmigo. Aleluya. Toda tristeza se va, todo dolor se va, toda frustración se va, toda melancolía se va, toda depresión se va, y el gozo del Señor comienza a fluir ahora mismo en tu espíritu. Aleluya, aleluya. Comienza a hacer lo que el Espíritu Santo te está diciendo que hagas. Eso es lo que hace la fe de Jesús en ti. Esto es lo que hace la fe del Hijo de Dios en ti. Dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 15. Dice lo siguiente, de Hechos 5, 15. Dice: tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Dijo Pedro: tú tienes una fe igualmente preciosa que la mía. Él usó su fe, y dice que la gente con la sombra de Pedro, con la sombra de Pedro eran sanados. Esta fe es la que dice Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículos 39 al 40. Hechos 9, 39 al 40, dice lo siguiente: levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Aleluya. Aquí está Pedro resucitando a una mujer de los muertos. Aquí está Pedro resucitando a alguien de los muertos. Aleluya. Tú y yo tenemos que saber, esto es lo que pasa en la vida de un hijo de Dios. Esto es lo que pasa en la vida de una hija de Dios que reconoce que tiene la fe del Hijo de Dios. Esto es lo que pasa en la vida de un hijo de Dios o de una hija de Dios que sabe que tiene una fe igualmente preciosa que la que tuvo Jesús. Aleluya. Tú y yo tenemos que recibir estas verdades en nuestro corazón y en nuestro espíritu y darle gracias a Dios porque tenemos la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Y tenemos que saber que esta fe ya la tenemos, que no tenemos que estar pidiendo por más fe. Quizás antes, cuando no teníamos la revelación de esta palabra, pedíamos que Dios nos diera más fe, pero ahora que tenemos la revelación de que ya tenemos la fe de Jesús, que tenemos la fe del Hijo de Dios, así como lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2. Vamos al libro de Gálatas capítulo 2, versículo 16. Pedro dijo: tienen una fe igualmente preciosa que la mía. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 16, dijo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Dice que tú y yo no nacimos de nuevo con nuestra fe humana.
Tú y yo no nacimos de nuevo por una emoción. Tú y yo nacimos de nuevo porque oímos la palabra de Dios, y esta palabra de Dios trajo fe sobrenatural en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Y ahora respondimos con la fe de Cristo. Es que nosotros pudimos decir al Padre y a Jesús que vinieran a nuestro corazón. Y el apóstol Pablo está diciendo, sino por la fe de Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Aleluya. Fíjate lo que Pablo está diciendo, que tú y yo fuimos justificados, fuimos santificados, fuimos hechos justos delante de Dios por la fe de Jesucristo. En el momento en el que tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, en ese momento tú y yo tenemos la fe de Cristo. Tú y yo tenemos la misma fe de Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, por la fe de Jesucristo. Dice, por la fe de Cristo. Tú y yo podemos decir confiadamente, yo tengo la fe de Cristo. Aleluya. No es tu fe, no es mi fe, es la fe de Cristo la que tú y yo tenemos. Pablo dijo, tú tienes la fe de Cristo. El apóstol Pedro dijo, tú tienes una fe igualmente preciosa que la mía. Y Jesús dijo en Juan 14:12, aleluya, ¿por qué tú crees que Jesús dijo con tanto denuedo y con tanta revelación? Juan 14:12, Él dijo, de cierto os digo, que el que en mí cree, aleluya, cuando tú crees que tienes la fe de Cristo, cuando tú crees que ya tienes la fe del Hijo de Dios viviendo dentro de ti, cuando tú crees que tienes esta fe igualmente preciosa que la que tuvo Pedro, está diciendo Jesús aquí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aleluya, qué maravilloso es nuestro Dios, qué maravilloso es Jesús, porque Él está diciéndonos aquí en su palabra que tú puedes hacer todo lo que Pedro hizo, que tú puedes hacer todo lo que Pablo hizo, que tú puedes hacer todo lo que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos la fe de Cristo. Tenemos una fe igualmente preciosa que la que tuvo Pedro. Y alabado sea Dios, esa fe no es humana, es una fe sobrenatural. Y esa fe está lista para que tú la uses, porque ahora sabes que ya lo tienes. Oh, aleluya, tú ya tienes esta fe de Cristo. Todo lo que tú haces y yo hago, como dice Gálatas 2:20, la vida que ahora vivimos, dice Gálatas, y con esto vamos a terminar en este día, lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué está diciendo Pablo, lo que ahora vivo en la carne? Lo que ahora vivo en la vida cotidiana, lo que ahora vivo en las actividades diarias que tenemos que hacer, lo que ahora vivo en la asignación que Dios te ha dado, en la asignación que Dios me ha dado, lo que ahora vivo al hacer la vida diaria, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es mi fe, es la fe del Hijo de Dios. Así que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros vivamos con esta fe del Hijo de Dios. Aleluya. Y tú y yo podemos vivir de acuerdo a la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque recibimos a Jesús.
porque lo aceptamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si tú estás viendo hoy esta enseñanza, si tú estás viendo hoy este mensaje y tú no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú no puedes vivir esta clase de fe, porque la única manera de poder vivir esta clase de fe de Cristo y esta fe igualmente preciosa que la que vivió Pedro es porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Así que este día tú ábrele tu corazón a Jesús, ábrele tu corazón al Salvador del mundo, ábrele tu corazón a aquel que tomó tu lugar en la cruz y que fue al infierno por ti, pero que también se levantó de los muertos y está vivo. Y si tú quieres hoy, haz esta oración conmigo, porque la palabra de Dios dice: con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Repite conmigo en voz alta, de manera que tú te puedas oír, y di conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú tomaste mi lugar y yo creo que tú llevaste mis pecados, y hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y yo creo, Dios, que hoy escribes mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias porque tu Espíritu Santo llena mi vida. Y todo lo que tú me has dado en Cristo Jesús, yo lo tengo, Dios. Yo creo, Señor, que yo tengo la fe del Hijo de Dios ahora mismo viviendo en mi corazón. Y que voy a leer la Biblia para descubrir cómo manifestar esta fe en mi vida diaria y en mi vida cotidiana, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tú y yo ahora podemos decir con toda confianza, repite conmigo esta oración. Tú, hijo de Dios, tú, hija de Dios, que estás oyendo y que has estado oyendo estas palabras, repite esta oración. Yo tengo la fe del Hijo de Dios. Dilo una vez más: yo tengo la fe del Hijo de Dios. Dilo una vez más: yo tengo la fe del Hijo de Dios, y voy a usar esta fe para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Yo sé que el Señor Jesús, yo sé que el Espíritu Santo ha estado tocando nuestra vida y tocando nuestro corazón. Y déjame decirte, comparte con otros lo que Dios está hablando a tu corazón. Haz partícipe a otros de lo que Dios está hablando a tu vida, porque el Señor está haciendo grandes cosas en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Dios está haciendo grandes cosas con sus hijos y con aquellos que no le conocen también, pero tú eres un instrumento de Dios para establecer el reino de Dios en esta tierra. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima reunión. Y recuerda que eres un hijo amado por Dios, amado por la familia de Dios y amado por nosotros. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo. Bendiciones. Damos gloria a Dios por esta palabra que acabamos de recibir. La fe del Hijo de Dios está dentro de nosotros y diariamente vamos a aplicar y vamos a movernos en esa fe que Dios nos ha comprado, que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Y si nosotros caminamos en la fe del Hijo de Dios, créeme, nada nos hará falta, porque no estamos operando bajo nuestra fe, sino bajo la fe de Cristo Jesús. Y dice Lucas 6:38, quiero que me acompañes allá. Lucas 6:38. Está hablando Jesús y dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Déjame decirte que cuando nosotros le damos a Dios, cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios está ocupando de nuestras cosas. Dios está ocupando de nuestras necesidades. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra economía, estamos dándole con todo nuestro corazón. Y dice la Biblia, dice Jesús: dad y se te dará. Dad y se te dará. Si tú quieres experimentar ser bendecido por Dios, primero tienes que hacer un paso. Y este paso es dar con gratitud, es dar con alegría, es dar con un corazón humilde. Cuando nosotros venimos y le damos a Dios, dice:
Él nos volverá a dar una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y antes, en la antigüedad, cuando se tomaban las medidas del grano, de los granos, se ponían en una bandeja, y es donde se refiere Jesús. Está la medida apretada, tenían que apretar el grano para que entrara bien en toda esa bandeja. Remecida, la tenían que remecer, y rebosando, porque caía de esa bandeja todo el grano y estaba al full, estaba completa esa medida que ocupaban en la antigüedad. Y Dios nos volverá, nos estará bendiciendo de esa misma manera, pero el primer paso es: yo honro a Dios, yo le doy a Dios, yo pongo a Dios en primer lugar, yo le doy de mi economía, yo le doy de mis bienes, yo le doy de lo que Él me ha bendecido. Y cuando yo le doy, Dios va a bendecirme, va a bendecir mi economía, va a bendecir mi casa. Cuando le damos a Dios, Dios ve por nuestras necesidades. Ese es un Dios que está viendo por nosotros, que está viendo por cada necesidad que tengamos, sea pequeña, grande, o a tu mente a lo mejor es pequeña o a lo mejor es demasiado grande. Dios está viendo por ti. Dios ve tus necesidades y Él ve lo que hay en tu corazón, y si en tu corazón está una actitud de ser agradecido, Jesús lo ve, Dios lo ve, y Él te dará abundantemente, te dará más que suficiente. ¿Por qué no oramos con nuestras finanzas, con nuestros diezmos que traemos el día de hoy a la casa de Dios? Y gracias por tus bienes, gracias porque gracias a ti esta iglesia sigue avanzando, y vamos a orar por tus finanzas, vamos a darle gracias a Dios en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Dios, por cada miembro de esta iglesia, que es un miembro partícipe, que gracias a su corazón de generosidad, tú le bendices abundantemente. Tú bendices su economía, bendices su alacena, bendices sus bienes. Y yo declaro que nada le hace falta a mi familia de Oasis. Nada le hace falta. No tienen falta de ningún bien. Tú les das aún más de lo que ellos están creyendo, aún más de lo que ellos están esperando. Tú bendices en gran manera sus finanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, te damos gracias a ti por habernos acompañado durante este servicio. Te recordamos que estamos aquí para ayudarte, para servirte. Si tú deseas, si tienes alguna petición de oración, si quieres algún consejo de parte de los pastores, aquí estamos para poder bendecirte, para poder ser unos mentores para ti, para poder ser unos guías, una ayuda para tu vida. Escríbenos, esta es tu familia, esta es tu casa, y recuerda que aquí en Oasis es un lugar donde Dios se está manifestando. Oasis es un lugar donde Dios se manifiesta. Nos vemos aquí en el próximo servicio. Espera lo inesperado esta semana.